Bueno, primero que todo, gracias a todos por estar acá conectados. Vamos a hablar enteramente de origami. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a tener un espacio al final de preguntas y respuestas para poder aclarar ciertas dudas. ¿Ok? Entonces, para empezar, quisiera iniciar mencionando que frameworks como Design Thinking nos han dado muchísimo, ¿no? Nos ayudaron a ordenar ideas, a poner al usuario en el centro y demás. Pero cuando trabajamos en producto, con métricas que se mueven, equipos que escalan y decisiones que no pueden esperar, esa incertidumbre se vuelve mucho más densa. Y es aquí donde muchos equipos se pierden, no porque falte capacidad, sino porque falta un marco que guíe decisiones de manera más enfocada y estratégica. Y es ahí donde entra origami. No busca reemplazar nada, sino justamente ayudarte o ayudar a tu equipo a ordenar lo complejo sin dejar de moverte en lo que verdaderamente importa. Entonces, ya para empezar, me presento, probablemente me nombre, pero igual lo vuelvo a repetir. Mi nombre es Elba Sindoni, con 9 años de experiencia en diseño y gestión de productos digitales. Lidero como Design Project Manager en el sector Beauty Tech y Food Tech, específicamente en Encora para Alicor, una de las empresas más grandes de consumo masivo en Latinoamérica. He trabajado en fintech, cripto, en health tech, alineando equipos en contextos ágiles para construir soluciones con propósito, o al menos esa es mi visión o es lo que busco cuando participo en diversos proyectos. Trabajo con enfoque Lean, conectando estrategia, experiencia y visión de negocio. Estoy certificada por la Scrum Alliance y estoy muy comprometida con la mejora continua en todos los sentidos, tanto personal como profesional. Revisemos cuál es la problemática común en los equipos. Usualmente hay silos, cada quien trabaja por su lado, hay mucha presión del negocio por entregar rápido, no se tiene todo el view o panorama completo necesario para trabajar y todo es urgente. ¿Esto les suena familiar? ¿Les ha pasado tener o vivir en ese entorno? Porque a mí sí. Origami no es un proceso que viene a sumar más pasos al día a día, es un sistema que te ayuda a leer mejor cada situación. Y es aquí donde entran las analogías. Si el contexto pide velocidad, puedes plegar, reducir el proceso justamente a lo que es esencial. Si el problema necesita más profundidad, puedes desplegar para detenerte y poder expandir la mirada. Aquí la clave no es seguir todas las fases porque sí o porque está escrito, porque alguien lo dijo, sino saber cuál elegir, cuánto hacer y por qué hacerlo, ¿no? Hoy usaremos un caso de ejemplo para poder justamente ejemplificar de manera práctica el uso de origami. Dona App es una app mobile para conectar donantes con causas sociales locales, pero hay algo que no está funcionando y es que la conversión de donaciones bajó de manera muy drástica. Vamos a ver justamente con Origami cómo podemos ayudar a resolverlo. Cuando lideras un equipo de diseño o producto, necesitas más que tareas en Jira, en Notion o cualquier otra herramienta de gestión. Necesitas estructuras que faciliten justamente la colaboración y todo lo que es el pensamiento estratégico. Entrando directamente en definiciones, Origami Way of Work de Product Design es un marco estratégico específicamente para equipos de productos, justamente como lo dice su nombre, que enfrentan ambigüedad, deadlines y cambios constantes. Ese marco fue co-creado junto con Luz Arenas en un entorno en el que estábamos colaborando, el cual enfrentaba retos de organización y dirección donde éramos más tomadores de pedidos que otra cosa, que es usualmente lo que suele pasar en equipos de diseño, de equipos de producto. Y cuando vimos el valor que Origami podía ofrecer, decidimos socializarlo con diferentes comunidades de diseño y con colegas que enfrentaban o enfrentan situaciones similares para que la pudiesen adoptar y pudiesen adaptar según sus necesidades particulares. Entonces, origami se puede considerar
una guía práctica y adaptable para equipos de diseño de producto que buscan mejorar cómo trabajan, cómo colaboran y cómo evolucionan los equipos en contextos reales. Lo relevante aquí es que ofrece un marco claro, un marco que es accionable y bastante flexible, que ayuda a equilibrar justamente las necesidades del negocio, del equipo y del producto. Este modelo permite a los equipos traer conversaciones a la mesa sobre cómo están funcionando en la práctica, poder identificar puntos de mejora y también fomentar la autonomía de una manera muchísimo más responsable. Además, algo que es súper importante y es como un efecto complementario, fomenta una cultura de diseño muchísimo más consciente, basada en impacto y no solamente en entregables visuales o las famosas pantallas, que es lo que suele suceder en muchos equipos de diseño. Entonces, este marco está conformado por tres diamantes, donde tenemos Problem Definition, tenemos Lean Validation y Solution Delivery, los cuales iré desarrollando próximamente. En contextos donde los diseñadores asumen estos roles híbridos y enfrentan desafíos de priorización, falta de comunicación o falta de visibilidad, el enfoque que ofrece Origami se convierte en una herramienta de gestión cultural, justamente como mencionaba hace un momento. Entonces, en vez de imponer procesos, plantea acuerdos colectivos sobre las formas de trabajar. Y es aquí donde entran 6 principios fundamentales. Tenemos lo que es la visión compartida, donde todos en el equipo deben entender hacia dónde van y por qué. Es decir, esto implica que todos deben co-crear la visión de producto y conectar diseño con negocio. Luego tenemos los rituales claros, dailies, design reviews, check-ins, etcétera, organizados con intención y no solamente reuniones por default o reuniones que pudieron haber sido un correo o un mensaje de Slack. Roles y autonomía, claridad sobre quién decide qué y cuánta autonomía tiene cada perfil, KPIs de diseño, y es que diseño también se mide el impacto, ejemplo, NPS, tasa de conversión, retención, etcétera. Documentación viva no es documentar solamente por cumplir y tener un archivo extenso de texto, sino que sea algo realmente útil para diseñadores y stakeholders, que esto viva en plataformas que se usan actualmente, no sé, Figma, Notion, Figma, etcétera, según lo que tenga disponible el equipo. Aprendizaje continuo, diseño aprende, diseño reflexiona y mejora. Entonces aquí es muy importante hacer postmortems, aprendizaje de experimentos, journals, retos, etcétera. Yo voy a hacer una breve pausa. Ok, entonces, a diferencia del clásico doble diamante del design thinking, donde tenemos descubrir, definir, idear, entregar, perdón, el origami representa una secuencia más orgánica de trabajo que combina la exploración con la realidad organizacional. Y esta es una gran diferencia, ya que no busca describir el qué del diseño, es decir, entregables como wireframes o flujos, sino el cómo trabajamos como equipo de diseño en diferentes instancias de una manera mucho más flexible, ya que los diamantes pueden tener diversas combinaciones según la naturaleza del proyecto o de la iniciativa. Entonces, los diamantes del origami no representan solamente fases del diseño, sino momentos de coordinación, hitos o aprendizaje. Entonces, contamos con 5 fases conectadas que iré desarrollando con el ejemplo de Dona App, los cuales son Insight, Problem Definition, Lean Validation, Solution Delivery y Follow-up. Y esta propuesta, como mencionaba en un inicio, responde justamente a los desafíos reales que enfrentaba el equipo en su momento en un contexto de producto vivo, ¿no? Donde el trabajo no sigue o seguía una línea recta, sino que era bastante cambiante. Aquí justamente esta es la parte 2 del diagrama porque es bastante extenso. Aquí continúa la vista del diagrama que ejemplifica mejor la participación de diferentes actores durante las fases y también las actividades y entregables por cada uno. Así como el producto tiene ciclos, también lo tiene la relación con stakeholders. Una buena estrategia de stakeholders parte también de entender cuándo sumar a quién y por qué. Entonces, en la fase de insight y problem definition, tenemos stakeholders involucrados como design team, technical PM o el PM técnico, business stakeholders.
¿Y por qué estos? Porque el design team parte de las ideas iniciales, explora insights de usuario, tickets, entrevistas, análisis de fricción, etcétera. El PM reformula el problema con foco en lo técnico, en lo que es viable, conectando justamente con esas necesidades reales. El business stakeholder o esta persona de negocio o comercial que a veces le llamamos, representa esa perspectiva estratégica o de negocio desde el inicio, ¿no? Asegurando que haya una alineación real con esas prioridades comerciales o lo que sustenta el producto. Luego tenemos Lean Validation, donde tenemos estos mismos stakeholders, ¿no? Design Team, el Technical PM, Business Stakeholder. Esta vez participa un stakeholder de tecnología. ¿Y en qué participan exactamente? El Design Team propone, por ejemplo, soluciones a validar como A/B testings, cambios iterativos, hace prototipos y demás. El PM identifica restricciones técnicas, dependencias o prioridades que tiene que ir definiendo para que a la hora del desarrollo todo fluya de manera continua, que no hayan blockers. Luego tenemos los business stakeholders que revisan si justamente estas hipótesis están alineadas con el valor del negocio y tecnología que evalúa factibilidad técnica para construir MVPs o validaciones rápidas según lo que se quiera hacer, ¿no? Porque podemos ir desde prototipos rápidos hasta experimentos o pruebas de concepto que son más laboriosos de hacer. Luego tenemos Solution Delivery, donde tenemos Design Team, Technical PM y stakeholders de tecnología. El equipo de diseño pues cierra detalles visuales, entrega diseños funcionales, da soporte en lo que es la parte del handoff. Usualmente aquí es donde quizás se pueden sentir más identificados. En la parte del PM, este coordina las entregas, las prioridades de desarrollo y asegura como estos milestones que se tienen que cumplir para que todo eso funcione. En la parte del stakeholder de tecnología participa directamente en la ejecución técnica, en la resolución de posibles blockers, es decir, teniendo casos de uso, flujos de usuario, puede anticiparse a posibles necesidades técnicas cuando el proceso del desarrollo empiece, es decir, puede ver de manera mucho más proyectada cuál es la expectativa final a nivel de experiencia. Y luego tenemos el follow-up, donde tenemos casi que a todos los stakeholders o todos los participantes involucrados, ¿no? Design Team, Technical PM, Business Stakeholders, Data Stakeholders. ¿Y por qué esto? Porque Design Team analiza si el diseño tuvo el impacto real o si hay ajustes por hacer según la visualización de los KPIs. De repente hay iteraciones que hacer. El PM mide el cumplimiento del objetivo del producto, los business stakeholders evalúan el resultado, si éste responde a los objetivos de negocio. El equipo de data puede decir, mira, hemos encontrado patrones de uso, nuevos insights que van a ir cruzando con el equipo. Y aquí es importante mencionar que la participación de stakeholders que se muestra en este flujo no es fija ni restrictiva. Cada organización tiene dinámicas, estructuras y niveles de madurez completamente distintos. Aquí lo relevante es adaptar este mapeo a la realidad del equipo o del producto en el cual participes, entendiendo que algunos roles pueden estar ausentes, pueden duplicarse o tener responsabilidades diferentes. Entonces, también algo importante al verlo de esta manera, que puedas ver toda la participación de los stakeholders, es que te ayuda a construir una narrativa más completa de diseño, involucrando a las personas correctas en el momento adecuado, justamente para poder evitar esos vacíos que generen bloqueos o malentendidos más adelante, ¿no? Y reforzando por otra parte que diseñar no es solamente crear flujos de pantalla, sino tomar decisiones y tener acuerdos con múltiples equipos. Podríamos decir que esto también es una forma alternativa o una variante también de mapear stakeholders claves durante todo el proceso y tenerlos como aliados para momentos específicos. Así que es una herramienta que puede tener por ahí doble función según lo que queramos ver. A diferencia de los 6 principios mencionados hace un momento que marcan justamente esas reglas del juego o esos acuerdos en el equipo, los pilares representan los ejes en los que se apoya Origami, es decir, lo que se debe desarrollar
para que funcione correctamente en un equipo. Entonces, aquí tenemos 4 pilares que son adaptabilidad, no siempre puedes hacer todo, pero puedes hacer lo esencial. Colaboración horizontal, research, product designers, negocio, PMs y desarrollo caminan juntos desde el inicio. Milestone por fases, cada etapa tiene entregables claros y compartidos. No hay una única forma correcta, cada producto tiene su propio origami. ¿Y qué quiere decir eso? Este enfoque no propone un único camino correcto. Reconoce que cada producto, cada desafío y cada equipo operan bajo condiciones completamente distintas. Lo que ofrece es básicamente una estructura clara de 5 fases, cada una con un propósito específico y entregables esperados, pero tampoco exige que todas se ejecuten siempre con el mismo nivel de profundidad o en el mismo orden. Aquí justamente lo clave no es cumplir el proceso por completo solamente por protocolo, sino preguntarnos qué necesita este reto para avanzar hacia este objetivo, qué información falta para tomar una buena decisión, dónde deberíamos invertir más tiempo y dónde podemos avanzar con lo mínimo viable. Entonces, con ese enfoque podemos tomar decisiones de diseño muchísimo más inteligentes, alineadas al contexto real en el que estamos trabajando. Ahora, relacionado con lo que no hay una única forma correcta y también para que quede muchísimo más claro esa explicación, voy a mostrarles 4 configuraciones con ejemplos que son muy concretos. Tenemos la configuración número 1, donde tenemos el insight, el solution delivery y el follow-up. ¿Cuándo se aplica esto? Casos de ajustes urgentes, bugs de UX o iteraciones de UI que son ligeras o livianas, o sea, son como muy rápidas, quick wins. El insight es bastante claro, el problema se ha validado previamente bajo riesgos de cambio, o sea, viene desde un input bastante importante. La ejecución es rápida y es necesaria para evitar pérdidas o frustración del usuario, ¿no? Por ejemplo, se lanzó un producto a producción y vimos que hay un texto mal escrito o algo que puede generar mucha confusión. Eso es algo que se puede actualizar o que se puede corregir a través de un cambio rápido a nivel de desarrollo, ¿no? Pero un ejemplo mucho más específico. Pensemos en una aplicación de delivery de comida, ¿no? El contexto es que soporte reporta, soporte o el área de Customer Success, porque a veces puede generar confusiones, reporta decenas de tickets donde los usuarios no pueden reordenar pedidos pasados. Y el insight es que el botón de repetir pedido desaparece en las versiones de Android cuando el teclado está abierto. Entonces por ahí hay como ciertos conflictos. Aquí la acción es que se valida rápidamente en QA lo que está pasando. El Product Designer crea un fix de layout visual, o sea, hace una iteración rápida sobre esta versión. Desarrollo lo corrige, no sé, en 1.5 días porque es algo que se considera importante según las circunstancias. Se lanza con seguimiento de tickets, ¿no? Con apoyo del equipo de Customer Success o el área de soporte, según como se le llame al centro de ayudas. Y aquí, bueno, en esta configuración uno se salta todo lo que es Problem Definition y validación formal porque ya se tiene evidencia suficiente sobre el problema. Luego tenemos la configuración 2. Tenemos Insight, Lean Validation, Solution Delivery y Follow-up. Cuando se aplica casos donde la causa del problema no está clara, pero se puede testear hipótesis en rediseño completo. Es decir, se desea evitar inversión sin pruebas de valor. Un ejemplo, una plataforma de suscripción de cursos tiene una caída en la conversión en el checkout mobile. Aquí el insight viene de grabaciones de sesión que muestran el abandono en el paso en la selección del plan. Entonces aquí, para poder experimentar mejor cómo resolver de mejor manera esto, se hace una validación a través de 2 prototipos en formato A/B testing con diferente wording y layout. Entonces se escoge una variante que mejore el porcentaje de clics según los resultados. A nivel de entrega, pues se diseña el caso de uso con las especificaciones necesarias de esa variante y se traspasa al equipo de desarrollo para que se pueda hacer un lanzamiento de manera controlada. Y a nivel de follow-up se mide el impacto real en conversión y se hace seguimiento para posibles iteraciones o nuevos descubrimientos, ¿no? Porque puede ser que al lanzar esa versión
descubramos otras cosas que no habíamos detectado antes. Entonces, aquí el Lean Validation se despliega porque es clave justamente para reducir la incertidumbre. Luego tenemos la configuración número 3, donde tenemos Insight, Problem Definition, Lean Validation. Cuando se aplica para entender una fricción más profunda antes de poder idear soluciones. Ejemplo, una aplicación de finanzas personales. El contexto, se recibió feedback de usuarios que decían, mira, no entiendo cómo se calcula mi presupuesto. Entonces, el insight parte de muchas quejas sobre la falta de claridad de cómo justamente calcular el presupuesto. El problem definition es que a través de entrevistas, análisis de flujo, se identifican que hay una confusión en los textos, ¿no? Que la combinación de ciertas palabras generan esa confusión. En procesos de Lean Validation se prototipan 3 formas de explicar el presupuesto, con iconos, con texto, con videos, con interacciones y demás. Se testea la percepción de comprensión con un número de usuarios y se escoge la opción que mayor entendimiento y valor positivo genere en estas personas. Aquí, en este caso particular, si se fijan, no hay una fase de delivery aún, solo es un aprendizaje enfocado. Aquí se despliega el discovery sin compromiso de construcción inmediata. Y esto es más como una suerte de rolling research que puede alimentar el backlog de producto, ¿no? Y esto es algo que realmente debería suceder en todos los productos donde haya investigación continua, descubrimiento de posibles problemas, mitigación de eso y que eso pueda entrar en un listado completo de backlog para que el PM lo pueda priorizar según el impacto que pueda generar al negocio o al producto. Y luego tenemos la configuración número 4, que es flujo completo de discovery más diseño. Y luego tenemos esta otra rama o este otro diamantito de desarrollo y lanzamiento. Cuando se aplica esto con casos mucho más estratégicos, features nuevas o rediseños estructurales, hay alta incertidumbre, hay un impacto también bastante significativo, requiere colaboración entre múltiples roles. Aquí vemos diseño, vemos desarrollo, vemos negocio, vemos data, o sea, es bastante, o sea, es casi un equipo completo, una squad completo. Y bueno, aquí otro ejemplo para poder entender mejor esto es, no sé, una SaaS de gestión de proyectos requiere diseñar por completo la vista del dashboard. Aquí el insight es que a través de procesos de research cualitativo más métricas muestran que los resultados no usan la mitad de los componentes que están justamente en ese dashboard. El problem definition es que se define como foco aumentar el uso de ciertos paneles dentro de ese dashboard en un X%. A nivel de Lean Validation, hay prototipos en Figma para ser probados con ciertos usuarios claves. En Solution Delivery, basado en el input de la validación previa, pues se realizan esos casos de uso, flujos e interacciones para poder entregar un mejor handoff. A nivel de desarrollo y lanzamiento, pues los desarrolladores desarrollan y lanzan esta versión en una sprint de, no sé, 2 semanas con eventos generados y scripts de Hotjar para poder hacer el monitoreo en la fase siguiente. Y en follow-up se mide el uso de nuevos widgets justamente en esos paneles y tiempo de configuración o setup en este dashboard por parte de los usuarios clave. Entonces aquí vemos una confluencia de diferentes roles, diferentes procesos para llegar a un objetivo común. Estas 4 configuraciones muestran algo que es fundamental y es que el proceso no se copia y se pega, se ajusta. Hay veces que puedes saltarte pasos, otras en las que el delivery o el discovery necesita más tiempo. Entonces, Origami no te dice qué tanto tienes que hacer, sino cómo asegurarte de que lo que estás haciendo responde al problema o necesidad real. En mi caso actual como Design Project Manager, esta es una de las configuraciones, la configuración 4, que representa más mi trabajo en el proyecto actual, quizás excluyendo en una primera instancia Lean Validation por diferentes procesos internos. Sin embargo, a este punto, como ya tenemos nuevos aprendizajes, tenemos data suficiente como insight para hacer más lean y lanzar mejoras puntuales para justamente validar esas hipótesis
de manera mucho más rápida, sobre todo porque estamos en un contexto justamente agile, donde necesitamos un nivel de respuesta rápido para poder entregar valor lo más pronto que podamos. Y volviendo a DonaApp, ¿se acuerdan de este caso? Una aplicación mobile para conectar donantes con causas sociales locales. Aquí el equipo de DonaApp detecta una caída en la tasa de conversión de donaciones de un 17 a un 9% en un mes. Y eso para ellos es súper crítico. Negocio quiere una solución ya. Diseño sabe que si rediseñan a ciegas podrían dañar la confianza aún con este usuario final y posiblemente dejen de donar. Y aquí es donde entra Origami para poder ordenar, priorizar y avanzar con una intención muchísimo más clara. Un segundo que necesito líquido. Mm, Ya. Entonces, bueno, empezamos, recordemos los diamantes, las fases, empezamos por el insight. Y el insight no es solo tener datos, sino detectar una señal que vale la pena explorar. Es una etapa de observación muy estratégica donde hay que ver qué es lo que pasa, entender de dónde viene la información y si está conectado a una necesidad real del usuario. Entonces, fuentes típicas de insight, métricas que pueden cambiar inesperadamente, es algo que podemos observar y tener como una señal de cambio. Tickets de soporte o repetitivos, aquí es donde tenemos que tener una relación bastante estrecha con áreas de soporte o customer success, si es que lo hay en el sitio que trabajamos. Observación directa o entrevistas breves, aquí también juega un papel muy fundamental el equipo de research y esos procesos de rolling research, donde hay levantamiento constante de información. También el contexto externo, crisis, competencia, regulaciones, nos brindan señales que podemos tomar en cuenta como posibles insights. Entonces, en el caso de DonaApp, recordando el problema inicial, donde hay una caída de la tasa de conversión en donaciones, soporte reporta un alza en los tickets del tipo, no entiendo bien hacia dónde va mi donación. En Mixpanel, que es una herramienta parecida a Google Analytics, no sé si la conocen, ven que los usuarios abandonan en el paso de elegir una causa, ¿no? Que es el paso anterior antes de confirmar una donación. Entrevistan a 5 usuarios que abandonaron y 3 de ellos mencionaron que tienen falta de confianza o hay falta de confianza o claridad en el proceso. Entonces, aquí el insight validado es que los usuarios no sienten claridad o transparencia suficiente al elegir una causa para donar, lo que genera justamente esta causa y abandono. Entonces, este insight no vino de una gran investigación o una investigación profunda, vino de mirar bien lo que ya estaba pasando. Obviamente, hay puntos donde sí necesitamos ir mucho más a profundidad, pero los datos siempre están hablando, ¿no? Entonces, la idea es estar alertas, estar ahí pendientes y ver qué es lo que nos dicen. Ahora, muchas veces los equipos saltan de un insight a una idea. Los usuarios no confían, hagamos mejor una pantalla más bonita, ¿no? Que sea más entendible, que tenga más interacciones. Pero ese enfoque justamente detiene ese impulso, ¿no? De ir de una vez a diseñar o de ir de una vez a solucionar. La fase de Problem Definition convierte el insight en una pregunta de diseño clara y que sea medible. Algunos elementos que podríamos tener en cuenta para este Problem Definition es qué comportamiento queremos cambiar, ¿no? Es una de las preguntas que podemos hacernos. ¿Qué es lo que está bloqueando? ¿Cómo lo estamos midiendo al día de hoy? ¿Y qué impacto podría tener esto si llegamos a resolverlo? Entonces, algunas herramientas comunes que podemos usar acá son mapas de experiencia, clustering de insights, jobs to be done, alineación con stakeholders para hacer también una co-creación en conjunto con esos perfiles. Y volviendo otra vez al caso de DonaApp, el equipo realiza un workshop de 1 hora con PM, diseño y Customer Success, que fue el que levantó esa cantidad de tickets de soporte y con base en los hallazgos definen el problema, ¿no? Los usuarios abandonan el flujo de donación en la sección de selección de causa porque no confían en la información actual. Y esto, bueno, termina afectando de manera directa lo que es la conversión en ciertos puntos porcentuales. Entonces, aquí el objetivo de diseño es aumentar esa percepción de confianza del 62 al 80% medido con encuestas post-donación.
Entonces aquí ya hay una base sólida para poder pensar posibles formas de poder resolverlo. Lean Validation es la tercera fase donde prototipas barato y aprendes rápido. Antes de gastar semanas en desarrollo, se testea el valor de la solución. No validamos si el feature o la mejora es agradable para los usuarios o si los usuarios pueden navegar en ella fácilmente. Validamos es si esto resuelve el problema que definimos de forma original. Entonces, formatos típicos de validación, A/B testings o contenidos o validación de contenidos, prototipos rápidos en Figma o en Maze, landing pages, si es que estamos haciendo, no sé, pruebas de concepto, test de tareas, experimentos de tiempo limitado, pruebas de concepto. Aquí depende un poco de los perfiles que tengamos dentro del equipo y las capacidades para justamente generar estos recursos y poder ir mucho más allá. Ahora, volviendo otra vez al caso de Dona App, el equipo decide crear dos variantes en la sección de causa, porque este es el punto que genera eh, más fricción. Y entonces tienen dos versiones. La versión A es una tarjeta de causas con pequeñas descripciones breves, ¿no? Tenemos la causa de la donación y para qué este funciona. Y luego tenemos la versión B, donde tenemos tarjetas con fotos, lo que han recaudado y una opción que es para ver el impacto de esas donaciones. Usan Maze y una encuesta para poder justamente comparar esa percepción de confianza y a nivel de resultados se dan cuenta que la versión A resulta en que el 63% de los usuarios dicen sentirse seguros al donar, pero la versión B resulta en que 84% reporta mayor confianza y hay mucho más clics en el botón de ver impacto. Entonces aquí la conclusión es que la percepción de confianza es sensible al tipo de información mostrada. Y teniendo eso claro, vale la pena invertir en esa solución. En esta cuarta fase es la fase clásica de construcción y entrega, pero el enfoque origami la redefine como una coreografía colaborativa, no es tanto como un pasamanos. ¿Y a qué me refiero como pasamanos? No se trata simplemente de entregar archivos y desentenderse, o sea, es como toma el archivo en Figma y me avisas cuando esté listo, sino es acompañar el desarrollo con mucho criterio y con colaboración activa. Entonces, buenas prácticas para poder tener este proceso o esta fase de solution delivery es tener especificaciones claras e interactivas a nivel de diseño, involucrarse en procesos de QA desde el inicio, en fases de staging, que son fases o ambientes de pruebas, comunicación abierta con el equipo de desarrollo, acompañamiento post-release también, eso es súper importante. Y bueno, en el caso de Dona App, aquí el diseñador trabaja pues el layout definitivo en Figma, pues usando los componentes del sistema, desarrollo lo llevan a un ambiente de staging, QA testea con la documentación funcional y devuelve feedback. Se lanza una versión controlada a un grupo de usuarios activos, marketing alinea mensajes con la nueva versión, es decir, hay un trabajo muy colaborativo en simultáneo con diferentes stakeholders y participantes. Y esto se hace en un tiempo total de 6 días, desde la validación hasta el lanzamiento a producción, lo cual es un tiempo considerablemente rápido, teniendo en cuenta todo lo que puede involucrar. Entonces, aquí el equipo se movió rápido, sin sacrificar calidad y todo de una forma orquestada e integrada, que es justamente lo que buscamos. Y el diseño no termina cuando se lanza, y ese es un mensaje muy importante. La última fase es la del seguimiento. Medir, escuchar, corregir y compartir lo aprendido. Aquí los componentes claves para que esta fase pueda darse de la mejor manera es tener un dashboard de métricas, tener acceso a él, encuestas también dentro del producto, feedback de usuarios y equipos, aprendizajes documentados para poder sacar procesos más adelante de nuevos insights que nos lleven a iteraciones o nuevos descubrimientos. Entonces, aquí el mensaje clave es que si no hay follow-up, no hay mejora y solamente estamos trabajando con suposiciones. Aquí el equipo de Dona App, volviendo otra vez al ejemplo, ya sacó la versión que desarrolló anteriormente
Entonces, aquí lo que el equipo mide es conversión completa del flujo de donación, interacción con el botón de ver impacto, que fue una de las cosas que integraron basado en procesos de Lean Validation. Tienen encuestas de NPS y CSAT post donación y resultados tras una semana, conversión sube a 14%, clics al botón de ver impacto están en un 58%, lo que termina generando mucho interés por la relación directa con la donación. Hay bastante feedback positivo en soporte porque los usuarios agradecen que ahora hay mayor información y eso les genera bastante confianza, sobre todo porque visualizan de manera clara cómo impactan sus donaciones. Y el aprendizaje para el equipo de DonaUp es que mostrar el impacto de las donaciones refuerza muchísimo la información de la decisión de donar. ¿Verdad? El equipo, más allá de todo este aprendizaje, el equipo como parte de su trabajo deja documentado el caso en Notion para futuros rediseños o revisiones y esto es parte importante del proceso de trabajo para poder traspasar esta información de manera sincronizada. Entonces, lo que buscamos con Origami no es agregar más burocracia, es agregar más intención a la hora de accionar. Y aquí hay algo bien importante porque seguro estarán preguntándose, ¿y eso no es lo mismo que Design Thinking? Y no. Design Thinking es un marco bastante poderoso, bastante bueno, que democratizó el diseño centrado en el usuario en su estructura clásica de empatizar, definir, idear, prototipar, testear y funcionó como un gran punto de partida para introducir la mentalidad de diseño en organizaciones no diseñadoras, pero está pensado como proceso formativo o inicial, tiene a sobreindexar la ideación rápida sin garantizar validación a largo plazo o una entrega real integrada con el desarrollo. Y quiero enfatizar ese punto de sobreindexar porque es donde se suele enfocar mucho en idear rápido, en generar muchas soluciones creativas sin cuestionar si hay un problema bien definido detrás, ni si esas ideas son viables de implementar o relevantes para el negocio, mientras que con Origami propone otro ritmo, ¿no? Es una ideación conectada a hipótesis, evidencia, restricciones técnicas, restricciones a nivel de negocio, capacidad usuario contexto y entregabilidad real. Y por último, no contempla ese ownership cruzado, ¿no? Diseño, desarrollo, negocio como parte core del proceso, a diferencia de Origami, como lo vimos hace un momento en los pilares y en las configuraciones. Entonces, el valor de Origami no está en su diagrama en sí mismo, o sea, el diagrama es un tangible que podemos ver, pero realmente el valor está en lo que representa para la madurez de un equipo. Y el valor real detrás de Origami, si lo queremos ver de manera muy puntualizada, es una cultura donde el proceso es compartido, no delegado, no es como los researchers descubren, los diseñadores diseñan y los desarrolladores implementan o desarrollan. En Origami cada fase tiene un líder o un owner, pero la idea es que todos deben participar de manera activa. Es un marco que se adapta al negocio. Siempre hay una forma mínima viable de hacer cada fase sin sacrificar foco. Es un espacio para crear como diseñador, como diseñadora. En equipos tradicionales, muchos diseñadores se quedan en esa caja de diseño. Aquí la idea con Origami es que te invita a participar en la definición del problema, validación del valor y monitoreo del impacto. Y también te posiciona como una pieza estratégica, ¿no? No solamente estás como en tu espacio de toma las pantallas y chao y dime qué más tengo que hacer, sino estás de manera más integral en ese proceso o en ese proceso del desarrollo, del crecimiento del producto mismo. Y no menos importante, la accountability distribuido, ¿no? El éxito no se mide solamente por entregar, sino por transformar, ¿no? Una métrica, una percepción, un comportamiento. Entonces, ya para ir con Origami no es solamente un proceso con fases, es un recordatorio de que el diseño no vive en pasos fijos, sino en decisiones vivas, es decir, son muy cambiantes, son decisiones que se ajustan a lo posible, se replantean cuando cambian el contexto y se iteran cuando hay espacio, tal cual como nosotros los humanos, que nos adaptamos, maduramos, nos replanteamos caminos, igual que lo hace el proceso y es bastante moldeable y flexible.